Gloria a Dios. Esta noche es un privilegio estar aquí en la casa del Señor. Es un privilegio poder meditar la palabra de Dios. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Lucas en su capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Si lo tiene, Lucas 11, del 14 hasta el 20, vamos a leer. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, estamos delante de ti, Señor. Necesitamos siempre tu ayuda, porque estas palabras no son palabras de hombre, no son ideas ni pensamientos de los hombres. Es el testimonio, aleluya, de ti. Es el testimonio, Señor, de la vida de Jesús. Es la palabra tuya, Señor, que ha sido preservado para edificar a la iglesia. Pedimos tu ayuda, Señor, entendimiento, que tú nos abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos, Padre, recibir esta palabra con todo el peso de la autoridad tuya que lleva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, sucede que Jesús está echando fuera demonios, ¿verdad? En una de esas ocasiones, empiezan a murmurar algunos y diciendo de que por Beelzebú, príncipe de los demonios, está echando fuera a Jesús los demonios, ¿verdad? Y otros dicen en el 16, para tentarle, le estaban pidiendo señal del cielo. ¿Cuántas señales ya había hecho Jesús? Y el problema no es que las liberaciones no estaban ocurriendo realmente. El problema no era que los milagros de Jesús no eran real. Nadie estaba diciendo eso. Nadie estaba diciendo, oh, él está, como a veces hablan de los magos, ¿verdad? Que hacen trucos y engañan a la gente. Que los cortan a la mitad, pero realmente no los están cortando a la mitad. Que hacen salir un conejo de un gorro y
sabemos que ellos tienen sus maneras de engañar a la gente, ¿verdad? Pero nadie estaba diciendo que Jesús estaba haciendo algo así. La gente que tenía demonios realmente estaban quedando libres de demonios. Salían de ellos. La gente que tenía enfermedades realmente estaban quedando sanos. Este era un mudo. Y después el mudo habló y la gente se maravillaba. El asunto era esto, por el poder de quién. El poder de quién estaba usando Jesús para echar fuera a este demonio y para hacer las señales y maravillas que él hacía. Y algunos estaban hablando mal y diciendo que era por el poder de el príncipe de los demonios. Y Jesús analiza y dice, realmente no son muy inteligentes, ¿verdad? Realmente para decir una cosa así no tendría lógica. No puede llegar muy lejos el reino de las tinieblas si está destruyéndose a sí mismo. Ningún reino va a sobrevivir de esa manera. Ninguna casa puede prevalecer, ningún reino puede prevalecer si está dividida contra sí mismo, ¿verdad? Y en vez de reconocer lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo, como había envidia en algunos de ellos, como había el deseo de seguir con sus vidas, ¿verdad? No cambiar, no arrepentirse. Y la preferencia era seguir con la vida de tinieblas que tenían muchos. Entonces buscaban cómo desacreditar a Jesús, cómo decir que él no era de Dios, ¿verdad? Porque si era de Dios, tenían que cambiar sus vidas. Entonces, por poco resultaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios, diciendo que lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios era obra del diablo. Si fuéramos a Mateo, no lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes saben, los que estaban en el estudio de Mateo conmigo, ya hemos pasado esos capítulos, ¿verdad? Y sabemos que está este mismo relato, pero por el testimonio de Mateo. Él habla de esto, de este momento, ¿verdad? Y él apunta que Jesús les dijo, después de esto, les habló de el único pecado que no se perdona. ¿Y cuál es? Blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos le acusaron a Jesús de estar echando fuera demonios por el poder de demonios, entonces estaban hablando mal del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, cuidado porque ese pecado no se perdona. El que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios no se perdona ese pecado. Es el único. Pueden hablar mal de mí, dijo, pero no hablan mal de lo que hace el Espíritu de Dios. Aleluya. Y aquí él empieza a hablar del reino de Satanás, que el Señor lo reprenda, de que él existe. Muchos en esta generación creen que ni existe. No están seguros si existe Dios y peor si existe el enemigo, ¿verdad? De Satanás. Pero Jesús hablaba de Satanás, de que él existe. Y la Biblia habla de él. No niega que él existe. Habla de que tiene un reino, ¿verdad? Y entonces, como Jesús habla de eso, es importante entonces para nosotros observar, aprender lo que podamos.
Examinemos un momento al enemigo nuestro. Es importante conocer a tu enemigo. Es más importante conocer a Dios, sí, amén. Pero también es bueno saber quién es tu enemigo y de qué es capaz, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 2, dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O sea, si hay un enemigo, ¿verdad? Esto lo ignoramos muchas veces porque es invisible. Pero si fuera un enemigo visible, si hubiera un terrorista de no sé qué país, no quiero señalar a ninguno, pero si hubiera un terrorista allá afuera con una arma que usted y yo pudiéramos ver y alguien anunciara en las noticias, hay un hombre armado, es terrorista, está en la ciudad de Trenton, les aseguro que ponen atención y van a querer saber cómo opera, qué es lo que él hace. Si es un hombre conocido con un pasado criminal, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos ese pasado, ¿verdad? Es que él siempre busca a mujeres que están solas en su casa. Entonces todo el mundo se asegura que no deje a la mujer sola en la casa, ¿verdad? Es que anda buscando niños que andan afuera sin sus padres. Entonces todo el mundo mete los niños en la casa y no los deja afuera, ¿sí? ¿O no? Cuando podemos ver el enemigo es más fácil. Pero hay un enemigo invisible. Tiene un reino de demonios operando. ¿Hay que tenerle miedo? No, pero hay que ser astuto, sí. Hay que estar al tanto de cómo opera él, ¿sí? Y hay que saber también qué límites tiene él. Por ejemplo, la Biblia dice que él existe, él anda rondando, pero no es omnipresente. Anda rondando, dice, como león, viendo a quién devorar, pero él no es Dios. Y él no puede estar presente en todos lados al mismo tiempo. Eso es bueno saber. Amén. Ahora, ¿el enemigo tiene inteligencia? Sí. Tiene conocimiento. Es astuto. Dice en Génesis que era el más astuto de todos los animales. ¿Verdad? Por eso logró engañar a Eva. Y tiene eso. También dice, es el padre de mentiras. La Biblia se refiere a él como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A mí no me gusta que me engañen, pero él engaña al mundo entero. En algún momento todos hemos caído en alguna trampa de él. ¿Sí o no? Si no fuéramos como Jesús, que nunca pecó, pero como caímos en muchas trampas, pecamos y pecamos. Pero ¿sabe algo? Él no es omnisciente como Dios. Él no es Dios. Dios es omnisciente. Él tiene toda la ciencia. Él sabe todo. Todo lo sabe. El enemigo no todo lo sabe. Él sabe muchas cosas, pero no todo. Y Dios, cuando la Biblia dice que Dios va delante de ti y Él es nuestra retaguardia, ¿verdad? Lee Isaías 58 y habla del ayuno que a Dios le agrada. Y cuando habla de eso y empieza a expresar, cuando tú ayunas a como a Dios le agrada, entonces, y empieza a dar una lista
de los beneficios y las bendiciones que vienen. Y uno de ellos dice que Él va adelante, Él irá delante de ti y será tu retaguardia. Y da una lista tan lindo. ¿Por qué? Dios puede hacer eso para todos sus hijos. Porque Él está presente en todo lugar. Amén. Pero nuestro enemigo no. Él está limitado. Aleluya. Ahora, ¿el enemigo tiene poder? ¿Satanás tiene poder? Sí. Pero no es omnipotente. ¿Dios tiene poder? Sí, es omnipotente. Quiere decir que es todopoderoso. Tiene todo el poder. Pero el enemigo no. Tiene límite. Amén. ¿Se acuerda de Job? En el principio de la historia de Job. Esto es gran referencia. De plano, no es el único lugar donde podemos ver el límite del poder del enemigo. Amén. Pero es el que más es la primera que viene a memoria para mí en la Biblia. Que cuando Dios le dijo, le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo está? ¿Cómo se comporte? Oh, sí. Es un hombre íntegro, ¿verdad? Dios tenía muchas cosas buenas de decir acerca de Job. ¿Pero qué le dijo a Satanás? Oh, claro que sí. No me dejas que lo toque. Tú lo tienes rodeado. Tú lo tienes protegido. ¿Cómo no? Entonces, Dios pone límites. Él establece hasta dónde. Después, Dios le dio hasta cierto punto cómo entrar a la vida de Job para probarle que aunque le quitaran muchas cosas y aunque le afectara la salud, pero Job no era clase de hombre para abandonar a Dios y para negar a Dios. Y Dios lo sabía y permitió que el enemigo lo probara, quitándole sus posesiones, quitándole hasta sus hijos. Gloria a Dios. ¿Sufrió? Sí. ¿Negó a Dios? No. ¿Dios lo supo compensar? Sí. Y lo ha usado para edificar a muchas vidas. Nuestro sufrimiento no es en vano. Después, Satanás le dijo, pero déjeme tocarle su cuerpo y vas a ver cómo te va a maldecir, cómo te va a negar. Y Dios dijo, dale, pero no toques su alma. Eso es mío. No lo toques su alma. Dios establece hasta dónde el enemigo puede llegar en tu vida. Y aún así, Job no lo negó, ¿verdad? Aún cuando su esposa le dijo, maldiga a tu Dios y muérate. Y Job dijo, no. Dios da, Dios quita. Amén. Pero él no dejó de creer y él no dejó de buscar a Dios. Y Dios tuvo un encuentro con Dios tremendo, maravilloso, poderoso. Y al final, sus días finales de su vida, fue el hombre más bendecido. Dios le multiplicó todo lo que tenía y le dio hijas las más hermosas. Aleluya. Pero a lo que quiero llegar, Dios ha puesto límites al enemigo. Y la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Hay versículos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, más que todo, se refiere a él como el príncipe de este mundo. Es un título para Satanás, a quien se describe como alguien que tiene autoridad, tiene influencia sobre el mundo caído. Este mundo está caído en pecado,
tiene influencia y poder y autoridad en este mundo, en todos sus sistemas. El sistema de este mundo, aunque esté bajo la autoridad de Dios, ya ha sido condenado. Y no es el reino de Dios. El reino de Dios viene muy diferente al reino de Satanás. Que el Señor lo reprende. Jesús decía a sus discípulos cuando les envió a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía eso? Porque los oyentes no estaban en el reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado a ellos. Entonces, y en las iglesias y en la calle, hasta el día de hoy se hace la invitación para los que van a ser del reino de Dios, para que entran al reino. Se hace una invitación. ¿Habrá alguien aquí esta noche que quiere entrar al reino de Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiere que el Señor Cristo Jesús sea su Señor y Salvador? Que el Señor Cristo Jesús, que es Rey de Reyes, sea tu Rey. Se hace la invitación. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar. Porque aleluya, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay puertas angostas. Había una puerta en un lugar donde vivían, creo que eran monjas. Estudiaban las cosas de Dios. Y usted sabe que comer mucho de más, ¿verdad? Ese es un pecado. Y entonces ellos hacían la puerta entre los cuartos, más la puerta de la cocina, así angostita, para que si te engordabas demasiado ya no ibas a poder entrar a la cocina. Y entonces ellos tenían que cuidarse, que no se engorda mucho, porque si no, no iban a poder entrar. Vaya, bueno, este mensaje no se trata de la dieta, no se trata de comer mucho, pero sí se trata de entrar al reino de Dios. Jesús dijo que la puerta del reino es angosta, no es fácil de entrar. Para muchos será imposible. Dice en Mateo 7, aleluya, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Ahí está los muchos. Muchos no entrarán. Muchos están en el camino ancho. Muchos van camino a la perdición, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Muchos están en el mal camino. Todos quieren ir al cielo, pero pocos quieren obedecer a Dios cuando Él dice, arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertir? Si yo le digo que hay un carro convertible, usted entiende que convierte, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice,
Arrepentíos y convertíos. Cámbiese. Haga cambio en su vida para Dios. Aleluya. Arrepiéntese. Que haya ese cambio de pensar. Aleluya. Que haya esa decisión en nosotros de decidir, de seguir a Dios, de estar cerca de Dios, no lejos de Dios. Cerca de Dios no es, voy a la iglesia, me siento en la banca, estoy cerca de Dios. No, disculpe, no. Cerca de Dios es, escucho la palabra de Dios. Y cuando Él señala mi pecado, aborrezco mi pecado porque mi pecado lo envió a la cruz. Cerca de Dios estoy tan cerca. Medito en Él. Medito en su palabra día y noche, porque eso es lo que tengo de Él. Y su palabra es vida. Su palabra es espíritu, y el Espíritu Santo de Dios, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios desea morar dentro de mí y yo no le voy a prohibir. El Espíritu de Dios quiere estar conmigo. Bienvenido. Eso es estar cerca de Dios. Que cuando Dios toca la puerta, fácil, yo le abro. Si Dios dice, ese pecado se tiene que ir, te tiene lejos de mí. Sí, Señor. Prefiero dejar mi pecado, seguir con mi Dios, y no dejar a mi Dios y seguir con mi pecado. Eso es estar cerca de Dios. Cualquiera se puede venir y sentar en una banca en una iglesia. Cualquiera se puede venir. Muchos vienen a visitar, otros vienen a aparentar. Y algunos verdaderamente vienen a buscar a Dios y escucharle y meditar sus palabras, tomarlas en cuenta. No solo en ese momento, en esa hora, una vez a la semana, los domingueros. Sino que lo llevo conmigo, porque Él vive en mí. Aleluya. Esta palabra no es para que usted se siente mal, pero sí es para que se acerque a Dios, porque Él es la única salvación que hay para su alma y para la mía. Y si se siente mal, a veces hay que sentir mal para darnos cuenta que estamos en algo malo y rescatar lo bueno. ¿Sabe qué es lo bueno? La imagen de Dios que está en cada uno de nosotros. Si estamos hechos, dice su palabra, en la imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que Dios quiere rescatar. Nos ama. Él ha pagado el precio para redimirnos, para pagar por nuestras almas, aunque somos pecadores. Gloria a Dios. Cuando Él dice arrepentíos y convertíos, no es una sugerencia, es una ordenanza, son órdenes. Y el que tiene por rey a Jesús, obedece sus palabras. No es perfecto, pero es la intención de su corazón. A veces tropieza, a veces cae, pero poderoso es Dios para levantarlo. Y ama a Dios. Y si ama a Dios, se levanta y sigue adelante tras de su Señor, tras de su pastor, que es Jesús, el buen pastor, aleluya, que da su vida por las ovejas. Vamos a Efesios capítulo 2. Un momento.
Efesios capítulo 2 dice, aleluya, vamos a examinar este pasaje donde la Biblia le llama al diablo el príncipe de la potestad del aire. Una de las razones más importantes para examinar al enemigo es para saber bajo qué gobierno está uno. Voy a repetir esto. Una de las razones más importantes para examinar al enemigo es para saber bajo qué gobierno está uno. Aleluya. Efesios capítulo 2. Ahí se refiere al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás cuando dice eso. Este título describe su rol como gobernante de los poderes e influencias espirituales invisibles y malignos que operan en el aire, que operan en un reino invisible, influyendo en el mundo y obrando en quienes desobedecen a Dios. El término aire describe cómo es que se transmiten estos poderes. Como por ejemplo a través de la mentira. La mentira es invisible, pero tiene poder. Amén. Y el miedo, no se puede ver el miedo, pero se puede ver el efecto del miedo, ¿sí? Es parte del reino de Satanás y es un poder, en todo caso, limitado y bajo la autoridad de Dios. Leemos Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Gloria a Dios. Enoc puede leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 hasta el 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Muchas gracias. Aleluya. Y por cierto, ya hemos empezado a hacer esas buenas obras. Claro que no se salva por hacer buenas obras. La salvación, como dice aquí, es por gracia de Dios, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros debemos de jactarnos que por nuestras obras nos salvamos, pero hay buenas obras, dice, que Dios ha preparado para usted y para mí. O seguimos como hijos de desobediencia, hijos de ira, que provocan a Dios a ira. Si todavía es un hijo de desobediencia, eso puede cambiar hoy. Dios le hace la invitación que entre a su reino. El que ha recibido vida, empiece a obedecer a Dios. El que escucha la voz de Dios y reacciona y empieza a seguir a Cristo Jesús, ese es hijo de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. En cambio, el que no reacciona, el que sigue siendo, el que no reacciona, sigue siendo un hijo de ira. Y no un hijo obediente, ¿verdad? Sino que un hijo de desobediencia. Sigue los corrientes de este mundo bajo ese reino del príncipe de los aires, bajo el poder, manipulación del maligno. Y aquí la gente reconocieron que los milagros de Jesús eran genuinos, su poder era genuino, era de verdad, pero no deseaban arrepentirse. Y en ellos fluían las mentiras. En muchos de los líderes, en especial los fariseos, ¿verdad? Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero dice, porque yo soy de Dios, yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, dijo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y le llama a Satanás padre de mentiras. Aleluya. Para ser hijo de Dios, tienes que amar a la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Amén. Y los fariseos, los líderes religiosos de los judíos, miraban los milagros de Jesús. Y los que no lo querían, que era la mayoría de ellos, no hallaban cómo desacreditarlo. No podían negar que el poder era real, pero querían decir que él era malo y que ese poder era del malo. Pero era pura mentira. Aleluya. Había al menos un fariseo que sí sabía que ese poder, aleluya,
que ese poder era de Dios, que eso no podía ser así como ellos decían. Y ese testimonio tenemos de Juan acerca de la plática que él tuvo que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿verdad? En Juan 3 nos muestra que aún los líderes podían ver que esos milagros no eran falsos, no eran trucos, eran verdaderos. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y usted, mi hermano, y usted, amigo mío, ¿qué cree? ¿Será posible que el diablo, que ciertamente existe, puede realizar milagros? La Biblia dice que viene un tiempo donde hay muchos que van a ver gran poder, van a ver señales, prodigios, pero que no son de Dios. ¿Será posible que el enemigo realiza milagros y prodigios? Vamos a ver de cerca este texto y ahí vamos terminando. Amén. Segundo de Tesalonicenses, voy a leer de ahí. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice así, mejor voy a leer versículo 8 hasta el 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Uy, qué importante entonces creer a la verdad, creer a la verdad, amar a la verdad, buscar a la verdad. El que busca y de todo corazón al Señor lo va a encontrar. El que no, porque no ama la verdad, porque prefiere la mentira. Qué triste y lamentable. Qué triste y lamentable, porque vendrán engaños, vendrán con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y todo engaño de iniquidad. Vendrá un engaño tan terrible y no podrá escapar. Aquel que rechazó a la verdad caerá en la mentira. Y será terrible y será para su condenación. Aleluya. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Dice en Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo lo que Dios
hizo a través de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, esos señales y prodigios, era para confirmar a todos los que lo vieron, los que lo oyeron, los que apuntaron estos libros para nosotros, estas cartas, todas estas escrituras sagradas que tenemos hoy en nuestra Biblia. Fue escrito por testigos, fue escrito porque ellos vieron. Aleluya. El Señor así hizo que se confirmara. Aleluya. Así testificó Dios juntamente con ellos para que usted y yo pudiéramos recibir el mensaje de su salvación tan grande. Pero si la descuidamos, ¿cómo escaparemos? Una salvación tan grande y maravillosa no es para descuidarlo, es para cuidarlo. Gloria a Dios. Busquemos al Señor de todo corazón, amado hermano, querida amiga. Busquemos al Señor mientras todavía puede ser hallado. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, estamos agradecidos porque tú nos buscas, nos persigues para bendecirnos, para salvarnos, para abrazarnos. Señor, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran salvación, Señor. Por favor, yo te pido, Señor, que tú tocas a todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor, ahí en su cuarto, ahí, Señor, en ese lugar donde está oyendo este mensaje. Te pido que sigues edificando. Señor, yo te pido que me ayudas, Padre Santo, a no olvidar ninguna de tus palabras. Recuérdame, Espíritu Santo, cuando yo voy por el camino, cuando yo me levanto y cuando yo me acuesto. Recuérdame toda tu verdad. Aleluya. Ayúdame a seguir siéndote fiel, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a seguir siéndote fiel, Señor. A cuidar esta salvación. Aleluya. A buscarte cada día y cada noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.